Vamos a la palabra del Señor, a la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias por tu justicia, gracias por el gran privilegio de reunirnos temprano, Señor, para ser instruidos en tu palabra, el gran privilegio de poder concentrarnos, Señor, en saber, Dios, realmente cuál es tu plan, cuál es tu voluntad, Señor, para nosotros, tu pueblo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el medio de este servicio, Señor, el medio de este culto, porque venimos es a adorarte a ti, venimos es a glorificarte a ti. Padre, danos sabiduría celestial, la sabiduría que permite, Señor, que podamos discernir, Dios que estás en el cielo, lo que tenemos que hacer, la sabiduría que nos permite comprender cuál es, Señor, la verdad, Dios Todopoderoso, que está en tu palabra. En el nombre de Jesús, quita todo orgullo, Padre, quita todo lo que sea vanidad de hombres, Dios que estás en el cielo, y permítenos concentrarnos única y exclusivamente en tu santa palabra revelada. Amén y amén. Bueno, continuamos entonces en el capítulo 1, versículo 7, ¿no? No estoy mal, terminamos hasta el versículo 6 el domingo anterior. Versículo 7. El 6 nos estaba hablando, o del 3 al 6 nos hace el Señor, nos venía mostrando cómo la iglesia viene creciendo, la iglesia viene floreciendo, la iglesia viene comenzando a amarse cada vez más los unos por los otros, que fue parte de la instrucción que dejó el Señor a través de Pablo en la carta anterior, al decirle que se amen todos y se saluden como hermanos con amor cristiano, como tal. Aquí en el versículos 3 al 6 muestra el Señor que deben seguir soportando las persecuciones, deben seguir en esta situación, pero que Dios va a usar esas persecuciones, que Dios va a usar ese sufrimiento para hacer a los tesalonicenses dignos de su reino. Creo que es válido volver a mostrar la diferencia, que esa dignidad no tiene que ver con adquirir salvación, obtener salvación, ganar salvación, sino ser dignos de estar recibiendo esa salvación, ser cada vez más semejantes a Cristo, el varón perfecto. Amén. Y adicionalmente el verso 6 dice, en su justicia, Él, es decir, el Señor, les dará su merecido a quienes lo persiguen. Viene un consuelo para el pueblo del Señor. Espero que entendamos la palabra consuelo, no en el sentido de que nos debe dar un fresquecito cuando escuchamos que nuestros enemigos sufren, sino consuelo en saber que no va a quedar todo en la impunidad, que Dios hará justicia. Porque hay que entender la diferencia, porque hay cristianos orando porque Dios acabe con los enemigos, porque Dios acabe con los que están haciendo lo malo. Y de hecho, ese tipo de pensamiento es el que ha generado las llamadas guerras santas cuando son promovidas desde el bando cristiano o de aquellos que se identifican con la cruz. Las persecuciones, las cruzadas, que fueron guerras bastante salvajes, completamente desviadas del evangelio, fueron apoyadas en el deseo de convertir a la gente a la fuerza y de castigar a los infieles. De hecho, que es el mismo término que utilizan ahora los yihadistas para castigar a los que no seguimos el Islam. Amén. Entonces, pero viene el consuelo de parte del Señor en decir que el Señor le dará su merecido. El merecido aquí viene en algo tremendo, y es que nosotros no recibimos lo que nos merecemos. Esa es una de las grandes verdades del Evangelio. Nosotros somos gente que no recibe lo que se merece. Somos gente que no está recibiendo lo que se merece. Y esa es una de las grandes cosas llamada misericordia. Pero el Señor con aquellos que le rechazan va a darles su merecido. Y la palabra aquí su merecido no está hablando de recompensas buenas, está hablando de que los va a castigar. Y de esa manera va a mostrar que Él es fiel. Eso es lo importante en este versículo, ¿ok? Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Es decir, lo hablábamos hace 8 días, el descanso para el pueblo de Dios, la persecución para el pueblo va a cesar. ¿Cuándo? Cuando Cristo
aparezca desde el cielo. Es decir, mientras que estemos en esta tierra y el Señor no haya venido, vamos a enfrentar persecuciones en mayor o en menor escala, de acuerdo al lugar donde hayamos crecido, donde estemos viviendo. Aquí en Occidente todavía disfrutamos de democracia, de tolerancia hacia el cristianismo, pero esos vientos pueden cambiar en cualquier momento y los hermanos que viven en los países musulmanes, los hermanos que viven en estos califatos, no disfrutan lo que tú y yo disfrutamos. Esto de poder reunirnos así, de poder decir a los cuatro vientos que somos cristianos, el poder acceder a librerías y poder tener material, es un privilegio que nosotros a veces no valoramos, pero que muchos hermanos mueren. En la China continental hay iglesias que solo tienen un par de páginas y eso es todo lo que tienen y eso es el tesoro más grande para ellos, un par de páginas para toda una congregación que se reúne a escondidas, no pueden cantar duro, no pueden, porque si se llegan a enterar los vecinos, los van a denunciar y van a perderlo absolutamente todo. Así que no tenemos que extrañarnos de la persecución. Y da una descripción, Él, es decir, el Señor Jesucristo, vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, haciendo o siendo instrumento de profecía bíblico, en ese momento Pablo está siendo usado como profeta de parte del Señor, está haciendo algo que tenemos que aprender cuando leemos especialmente las profecías del Antiguo Testamento, y es que los profetas ven el futuro, pero como quien ve, creo que lo expliqué hace unas semanas, una cadena montañosa. Entonces uno ve las montañas y las ve de esa manera extendidas, pero cuando está en su posición, realmente no logra determinar qué distancia tiene un pico de otro pico, es decir, a qué distancia se encuentran esas montañas. Puede que estén muy cerca, pero pueden que estén también que muy lejos la una de la otra. Y aquí Pablo está mostrando, por un lado, el rapto de la iglesia y al mismo tiempo describe el retorno de Cristo a la tierra al final de la tribulación. ¿Por qué sabemos esto? Porque lo estamos viendo en la primera parte, el descanso para la iglesia vendrá ¿cómo? Cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia sea llevada, el descanso para la iglesia vendrá en ese momento, pero la venida de Cristo con ángeles poderosos en llama y para traer juicio va a darse al final de la gran tribulación. Entonces, él está viendo las dos cosas ahí, por eso es importante entenderlo para no pegarlo de esta manera. Vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego. Esas llamas de fuego están anunciando el fuego del juicio, es decir, vendrá el juicio como tal, y lo afirma la parte B. Y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, los que se niegan a obedecer ¿qué? El Evangelio. Moisés, por acá tienes pregunta o comentario. Es con respecto a lo que usted decía al principio de cuanto a la persecución y cuando usted decía que no debe dar un fresquito esta palabra, pensaba en los salmos y las oraciones que muchas veces David o algunos salmistas hacían muy específicamente acerca de que Dios cobrara venganza por todas las injusticias y por toda la persecución. Entonces yo veo que hay una oración específica a Dios, pero quebrántalos, Señor, haz esto con ellos. Pero en la actualidad nosotros podemos seguir orando de esta misma manera. No, hay que entender, los salmos tienen varios libros. El libro de los salmos eran varios libros como tal, y habían los llamados salmos de guerra, salmos que levantaba David cuando se encontraba peleando las batallas del Señor. Y ahí es importante que lo vamos a estudiar, si el Señor lo permite, una de las primeras materias que vamos a ver este año es panorama del Antiguo Testamento, donde vamos a ver los tiempos que vivía. Y entonces, era válido para el pueblo de Israel ir, matar niños, embarazadas, ancianos, mujeres incapacitadas. Era válido, era aceptado por el Señor
La respuesta es sí, no solo aceptado por el Señor, sino que era castigado quien se negaba a hacerlo, porque era el tiempo donde el pueblo de Israel era la herramienta de juicio de Dios. Entonces, eso ahorita comprenderlo va a ser complicado, pero para que tengamos como la idea, hoy nosotros, la iglesia no es la herramienta de juicio del Señor, la iglesia es la herramienta de bendición del Señor para que vengan y procedan al arrepentimiento. Entonces, uno de los problemas que tenemos muchas veces es que al no darnos cuenta de que hay un panorama completo y que hay diferentes momentos en la etapa del pueblo de Dios, tomamos para nosotros cosas que eran solo para ellos y como siempre lo he dicho, especialmente aquellas cosas que nos gustan. Entonces, orar porque nuestros enemigos los dejen, su esposa quede viuda, sus hijos queden huérfanos, a su familia la acaben, los quemen, en fin, es algo que nos parecería, bueno, yo quiero que les pase eso, mi carne quisiera eso, pero yo no puedo orar de esa manera, ¿sí? Hablamos de las promesas de Dios y entonces leemos todas las promesas que hay de bendición, pero se nos olvida que hay una cantidad de promesas de maldición de parte del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, hay es que verlo de manera global. Esos salmos de guerra eran válidos, inspirados por Dios, porque Israel salía a batalla y no salía a batalla a tomar cautivos. De hecho, uno de los primeros momentos donde Saúl es rechazado es por tomar cautivos, precisamente. Dios dijo, acaben con todos, y con todos significa con todos, y lógicamente orar, Señor, que caigan, que mueran, era consecuente con la orden de Dios que había dicho, tírenlos y mátenlos. Esa es la situación. Es diferente a lo que nos mandan hoy a nosotros, que dice, pon la otra mejilla, soporta el sufrimiento, soporta la persecución, guarda silencio, es diferente. Ora por tus enemigos, ama a los que te persiguen y ora, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Así es que es la construcción. Entonces, es diferente. Tenemos que entender que somos iglesia. La iglesia e Israel son dos cuerpos diferentes que al final se convirtieron en uno solo, pero tenemos que ver la situación. Eso nos va a ayudar mucho el próximo trimestre, el estudio de panorama del Antiguo Testamento, nos va a ayudar a comprender esas cosas. Pero muy bueno, pero válido el aporte, Moisés. Bueno, seguimos. Dice, traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesús. Es decir, ¿cuál será la causa de la condenación? A veces pensamos el homosexualismo, el asesinato, y somos muy dados a eso. Tenemos que pensar que la gente no se va a condenar por el pecado en sí, sino por la falta de fe. Esto es lo que nos tiene que ayudar porque a veces nos enfocamos más en decirle al mundo lo que está mal que en decirle al mundo lo que debe hacer bien. ¿Qué significa esto? Pensemos en el error de la iglesia contemporánea, los que, digamos, o los hermanos que tratan por lo menos de buscar que haya un cambio de vida. Ayer estuvimos evangelizando en la Plaza de la Paz antes de un evento de carnaval, que por misericordia del Señor se movió el techo, entonces no pudieron hacer nada con los niños. Entonces, bueno, llegamos ahí y dijimos, oye, eso que no oramos para que no hubiera nada, pero vamos a llegar a orar. Y había también por allí otra congregación, no sé cuál, evangelizando con camisetas que decían, el evangelio cambia. Y me puse a reflexionar en el eslogan, el evangelio cambia, o sea, en verdad no es el propósito del evangelio. El evangelio no fue dado para cambiar, el evangelio fue dado para salvar a los hombres. Es la noticia de salvación, no es la buena noticia de cambio, es la buena noticia de salvación. Entonces, cuando no entendemos esta gran diferencia, vamos a encontrarnos aquí con sorpresas, gente que cambió, pero que igual Dios la va a condenar. Gente que cambió, pero que igual se va a ir para el infierno y que pueden decir, pero ¿cómo yo en el infierno si yo cambié? Yo era homosexual y ya no lo soy. Yo era borracho y ya no lo soy. Yo era adúltero y ya no lo soy. Yo era ladrón y ya no lo soy. Y estoy en el infierno, sí, porque no se trata de cambiar. ¿Se trata de qué? De creer el evangelio, de poner la fe en Cristo Jesús. El evangelio salva. Después de la salvación hay un cambio porque nos hace una nueva criatura, que la palabra ahí no aplicaría cambio, porque nosotros no cambiamos. Somos ¿qué? Transformados. Esa palabra transformado significa somos hechos ¿qué? Nuevos. Somos una nueva persona, no cambia, una nueva criatura, una nueva creación.
Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que entender que dice acá que va a traer juicio y condenación sobre los que se niegan a obedecer el Evangelio. ¿Por qué habla de traer juicio y traer condenación? ¿A qué se refiere la palabra cuando hablamos de esa manera? ¿Por qué hago énfasis? Porque el juicio que se ve inicialmente tiene que ver con lo que está pasando ahí. Cuando llegue Cristo, al final de la gran tribulación, a todos los que no aceptaron el Evangelio les va a quitar la vida. Hay un juicio y la condenación ahí, el veredicto ahí es que muerte física, pero todavía no han sido ¿qué? Condenados. Serán condenados en el lago de fuego y azufre después de enfrentarse al trono blanco. Eso pasa al final del milenio, que tenemos que ver. Este concepto es importante porque a veces vemos juicios de parte de Dios y un juicio de parte de Dios puede quitarle la vida a una persona, sin embargo, no condenarla. Les voy a dar un ejemplo, Moisés. Moisés sufrió juicio de parte de Dios. El Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, vas a morir. Fue juzgado por Dios, hubo un juicio de parte de Dios, Moisés murió, pero Moisés no fue ¿qué? Condenado. Por eso la escritura usa muchas veces juicio y condenación, porque puede que Dios traiga juicio sobre nosotros, venga algo fuerte sobre nuestras vidas, pero no necesariamente condenación. También vemos el caso de gente que en esta vida no recibe ¿qué? Juicio, pero va a recibir condenación, porque hay gente que uno la ve que le va bien y le va bien y le va bien y le va bien y uno puede que averigüe su vida y terminó bien, pero hay condenación. Entonces tenemos que ver la diferencia. ¿Sí? ¿Sí es clara para todos? Ok. Versículo 9. Serán castigados, de lo que hablábamos, serán castigados con destrucción eterna o serán condenados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aunque parezca extraño el hecho de que el Señor hable aquí de la destrucción eterna, implica algo, la separación para siempre del Señor y de su glorioso poder. Uno puede decir, bueno, pero es que el impío finalmente no quería estar con el Señor, pero míralo a quién va dirigida la carta. La carta no va dirigida a los impíos, la carta va dirigida a quién, a los creyentes. Y es que para el creyente el mayor tesoro y la mayor recompensa es que la cercanía con el Señor. O sea, lo que está diciendo es, mira, hermano de Tesalónica, no te asombres, no te angusties, ten esperanza, porque mira, cuando venga Cristo, a ellos los van a separar para siempre de Cristo. Y para uno como creyente eso sería lo peor. Ahora, si para ti lo peor no es eso, estás en graves problemas. Moisés, por eso dijo, el Señor le ofreció, bueno, mira, Moisés, yo no voy a ir con ustedes, porque ustedes son un pueblo terco y capaz que siguen en esa terquedad y yo los voy a terminar destruyendo en el camino. Pero voy a enviar un ángel que va a ir con ustedes y ustedes van a entrar a la tierra prometida, van a recibir todas las promesas, van a disfrutar de la leche, de la miel, van a recibir todo lo que yo les he dicho que van a recibir. Yo creo, y aquí es yo creo, por lo que veo, que si a la iglesia le prometieran eso hoy, muchos dirían, amén, o sea, nos vamos a quitar a Cristo de encima. Y si nos dijeran, bueno, mira, yo no voy a estar con ustedes ahora, voy a enviar un ángel, pero les voy a dar el cielo, les voy a dar vida eterna, van a ver las calles de oro, van a ver los árboles que crecen al lado y lado del río, no van a morir, todo eso, pero yo no voy a estar allí. Muchos dirían, dale, ¿dónde firmo? Pero Moisés responde, Señor, si tu presencia no va con nosotros, déjame aquí en el desierto. Tu presencia es la que me hace especial. Tu presencia es la que nos hace santos. Tu presencia es la que nos hace diferentes. Es decir, Moisés no iba detrás de la tierra prometida, Moisés iba detrás de quién? Del Señor. Para el creyente genuino, eso es lo único importante. Pero toda esta gente que anda detrás de los milagros no le importa al Señor. Es la gente que lo mejor que le podrían decir es que en el cielo no va a estar el Señor. Ahora sí se puso buena la cosa. Pero para nosotros nos pueden decir, les voy a quitar el cielo, ya no, pero van a estar solo conmigo, no va a haber calles de oro, no va a haber esos árboles, no, pero yo voy a estar ahí, vas a estar tú, no necesito que, nada más. Eso es lo que está mostrando acá. Van a ser separados para siempre del Señor. Puede que no lo veas condenatorio para ellos, o sea, que ellos no lo vean así, pero para el creyente es lo peor que puede pasar. Esa es el infierno más grande, la separación del Señor. Sino más cuando el Señor
lo pasa uno por el desierto y lo forma en el punto de guardar silencio. ¿Alguna vez te ha pasado? Si no te ha pasado, si no te ha puesto en la escuela, que uno ora y siente que está orando, pero que está como que al techo, eso no pasa de aquí, no siento que está pasando nada y se siente uno angustiado porque siente que no pasó nada, pero va aprendiendo que es parte de la formación del Señor de creer que Él está ahí porque Él dijo que estaba allí. Ahora imagínate toda la vida sin el Señor, eso es lo peor. Es terrible. Pero si verdaderamente eres un hijo de Dios. Si no, para ti eso es lo mismo. Da lo mismo sábado que domingo. Versículo 10. Aquel día, ¿qué día? El día que venga el Señor, aquel día cuando Él venga, 1 Tesalonicenses 1:10, aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. ¿Cuál es el propósito primario que está mostrando acá? ¿Va a venir para qué? Para que le demos gloria. Su pueblo le va a glorificar. Ahora recuerda que vamos a venir con Él. Esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Entonces, había un temor en los tesalonicenses que se habían quedado. Había un temor en los tesalonicenses. Recuerden que esa segunda carta es escrita para corregir los errores que se habían levantado a consecuencia de algunos que habían malinterpretado la primera carta. Y le dice algo precioso, mire, todo su pueblo le va a dar alabanza, todo el pueblo va a estar con él, todos los que creen en él. Y esto también los incluye a ustedes, ¿a quiénes? A los tesalonicenses. Le está diciendo y les da la razón. ¿Por qué? ¿Porque han sufrido por él? No. ¿Por qué? Porque creyeron lo que dijimos acerca de él. Es importante que hacer énfasis, iglesia, en lo que está mostrando el Señor, porque los está consolando, los está animando a seguir sufriendo, porque eso los hace dignos del reino, pero les vuelve a recordar que la causa o la razón por la que vamos a entrar al reino de los cielos, por la que vamos a disfrutar y a ser parte del pueblo santo de Dios por la eternidad, es ¿cuál? La fe. No podemos perder nunca esto de vista, porque en medio de los sufrimientos es posible perder de vista que la razón de la salvación no son los sufrimientos, sino es que la fe, el haber creído el evangelio, el haber creído en lo que Cristo nos hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en haber creído en la resurrección y creer en la promesa de la vida eterna. Vuelve a ponerlo de manifiesto porque a veces podemos distraernos y comenzar a creer la mentira de que somos salvos por lo que hemos hecho. Amén. ¿Qué preguntas? Van levantando la mano. Versículo 11. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Fíjense que vemos dos cosas. Pablo nos muestra que está orando, en la primera carta lo vemos orando por la iglesia, y aquí vemos que dice, seguimos orando por ustedes. ¿Por qué sigue orando por ustedes? Ese así involucra, incluye todo lo que acabo de decir. Ora por ellos porque están en persecución, ora por ellos porque están sufriendo, ora por ellos porque están con dificultades, pero también ora por ellos para que sigan ¿qué? Creyendo y de esa manera puedan participar de la vida eterna y ser parte del pueblo que le dará alabanza al Señor cuando Él regrese. Amén. ¿Y qué le dice a continuación? Seguimos orando por ustedes, pidiéndole a Dios que los ayude para que vivan también ¿qué? Una vida digna de su llamado, que fue lo que nos hablaba el Señor en esta semana que pasó, el domingo anterior. La vida digna, tenemos un llamado de parte de Dios, hemos sido llamados a vivir una vida digna, es decir, una vida que corresponda con el llamado que hemos recibido de parte del Señor. Y esa vida digna hace referencia exclusivamente a ¿qué? A la vida en obediencia, a la vida conforme a la Escritura, a la vida conforme lo dice la palabra del Señor. Pero hay una cosa preciosa que tenemos que aprender nosotros y es que tenemos que orar los unos por los otros. Nosotros debemos orar, pedirle al Señor por nuestros hermanos de la iglesia, para que todos llevemos una vida ¿qué? Digna. Esa es la oración. Oramos, Señor, ayúdale al hermano para que él pueda ¿qué? Llevar una vida digna. Ayúdale para que obedezca, ayúdale a los esposos para que sean buenos esposos, ayúdale a las esposas, ayúdale a los padres, ayúdale a los hijos. Hay que orar para que Dios los ayude.
Ahora, fíjate que es lo tremendo. No oramos para que en sus fuerzas, sino para que ¿qué? Dios venga en su socorro. Dios venga y los ayude a vivir una vida de obediencia. Que es lo mismo que les dijo Pablo, si miramos aquí la página anterior, en el versículo 23 y 24 del capítulo 5 de la primera carta, cuando les dice, ahora que el Dios de paz los haga que santos, es decir, los lleve a vivir de una manera digna en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Es lo mismo. Lo que acaba de decir acá es un resumen de lo que vimos allá al final de la carta, de la primera carta a los tesalonicenses, que recuerden que fue enviada en el mismo año. Que Él, ¿quién es Él? El Señor, es importante entender quién es ese Él, es el Señor, les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no podremos llevar a cabo la obra. Es el Señor el que dota de poder, es el Señor el que capacita, es el Señor el que reviste de poder la iglesia para que la iglesia haga las cosas buenas que la fe nos mueve a hacer. Ahora, cuando habla la fe, esta fe no está hablando de la fe de que me voy a sanar o ese tipo de fe, sino la fe que del Evangelio, viene hablando del Evangelio, las cosas buenas que el Evangelio nos pone a qué, a hacer, las cosas buenas que la esperanza de la vida eterna nos lleva a hacer, es decir, el buscar la gloria para Cristo. Mira el versículo 12, nos lo va complementando. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Cuáles las cosas buenas que nos mueve a hacer? Lógicamente, en la fe en el mundo venidero te lleva a vivir una vida de ¿qué? De obediencia. Una vida santa, una vida digna. Y cuando el creyente lleva una vida santa, cuando el creyente lleva una vida digna, ¿quién recibe gloria? El Señor Jesucristo. Hoy tristemente vivimos una época donde mucha gente no quiere saber nada del evangelio por los evangélicos. Mucha gente no quiere saber nada de la iglesia cristiana porque dicen, no, ¿para qué? Yo con mi vecino es cristiano y yo sé que cómo grita la mujer, lo escucho por la pared. Mi compañero de trabajo es cristiano y yo sé que adultera los informes, yo lo he visto mintiendo, yo lo he visto no sé qué. Entonces nos llevamos vidas dignas. Pero la vida digna, la vida en obediencia le trae gloria al Señor. Lo importante es que no, mira, yo no estoy de acuerdo con los cristianos, a mí me caen mal, pero ¿para qué? O sea, no le he escuchado una mentira, yo veo que busca hacer las cosas a la manera del Señor. No que nunca peca, porque pecamos, fallamos, y cuando fallamos nos caen encima. Eso es así, tienes que estar atento a eso. Es como me decía mi esposa al principio, decía, el cristiano es como el perro a cuadros de la cuadra, valga la redundancia. Entonces, el que todo el mundo mira para ver qué es lo que el cristiano va a hacer, porque es cristiano. Se espera que nosotros llevemos una vida que diferente, se espera realmente eso, y aparte el enemigo también espera la caída para poder señalarnos. Pero lo que nos dice acá es que tenemos que llevar una vida digna para que el nombre de nuestro Señor sea honrado y al mismo tiempo seremos honrados junto con Él. ¿Cuándo seremos honrados junto con Él? Cuando Cristo regrese. Somos la esposa, vendremos que coronados también, vendremos con vestiduras blancas y seremos honrados junto con el Señor. Todo esto se hace posible. ¿Qué es esto? El llevar una vida digna, el que Cristo sea honrado y el que seamos honrados con Él, se hace posible por la gracia, no por el esfuerzo de ustedes. Mira cómo lo dice claro. Se hace posible por la gracia de nuestro Señor, de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es el favor inmerecido de Dios. Por lo que Dios hace que ustedes no merecen, entonces se puede hacer todo esto. Y volvemos a entrar en este punto que hemos venido tratando de lo inexplicable para la mente humana, que es la responsabilidad del hombre y al mismo tiempo que el hombre no puede hacer nada si Dios no le permite hacerlo. Somos llamados a vivir en santidad, pero al mismo tiempo se nos recuerda que solo podemos vivir en santidad si Dios nos concede vivir en santidad. Amén.
Lo que estamos viendo acá. Sí, claro, por acá. ¿Levantaste la mano? No, ok. Vamos a avanzar entonces. Capítulo 2. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Aquí pasa Pablo ya a poner las cosas claras, a corregir el error que se había presentado, pero vuelve a decir lo mismo, que es importante eso, amados hermanos. Esta gente estaba confundida acerca de la venida de Cristo. Estos hermanos, algunos hermanos de la iglesia tesalónica estaban confundidos en escatología, porque ahora le ponemos el término, pero en ese tiempo no había escatología, nadie hablaba de escatología, pero estaban confundidos en asuntos escatológicos y sin embargo Pablo ya no los considera herejes. Les dice que, amados hermanos, vamos a aclarar algunos aspectos. Tenemos que tener mucho cuidado el no apartar de la comunión a hermanos que simplemente tienen dudas de algunos temas que no son cardinales, centrales al Evangelio. Una cosa es el que dice que Cristo no es Dios, ese no es hermano, ese no está confundido, está perdido. ¿Sí? Pero el que no, pero espérate, ¿cómo así? O sea, ¿son 7 años o son 7 meses? O yo creo que ese es un hermano y puede estar, ¿qué? Confundido. No pasa nada, sigue siendo, ¿qué? Hermanos, vamos a aclararlo, pero sigue siendo un amado hermano. Es tremendo cómo muchos hombres de Dios, sin darse cuenta, han dividido la iglesia. Han levantado sus denominaciones, han levantado sus posturas y han dejado por fuera a todo el que no considera o no ve las cosas como él los ve en asuntos que no revisten importancia para la salvación. Le hacen daño a la iglesia, le hacen daño al cuerpo de Cristo, cercenan, mutilan el cuerpo de Cristo y tenemos que tener mucho cuidado nosotros con ese tipo de situaciones. Amén. Por ejemplo, nosotros aquí en la congregación promovemos la educación en casa, el homeschool. Sin embargo, aquí hay hermanos que no practican homeschool, son hermanos. Son hermanos, que si me preguntan siempre les diré, hermano, lo más sabio, lo más bíblico es educar a nuestros hijos en casa y está todo el soporte bíblico, pero no vamos a decir que no son hermanos porque no lo hacen. Sin embargo, puede levantarse alguien a que no, yo no permito que mi hijo juegue con su hijo, aunque son hermanos de la iglesia, porque él no hace homeschool. Cuidado. Es que es lo que terminan haciendo muchos. Y así con muchos otros temas. ¿Ok? Aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor. Es importante que dice, ¿cuántos aspectos va a aclarar? Algunos, no todos. He escuchado al pastor Washer decir algo que me encanta. Dice, acerca de la venida de Cristo lo sabremos todo cuando Cristo venga. Todas las dudas que tengamos sobre la venida de Cristo se van a aclarar cuando Cristo vuelva. ¿Hasta qué altura vamos a llegar? ¿A qué nube vamos a llegar? Nos van a ver, vamos a la redonda. Se nos va a ubicar de forma en un cuadrante como estaba el pueblo reunido en el Éxodo, que estaban 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente, al occidente. Hermano, ese día lo sabremos. Ese día lo sabremos. Allá en las nubes todos vamos a quedar postrados o vamos a correr a saludar a los familiares. Ese día lo sabremos. No te pongas a pensar en ese tipo de cosas. Me saldrán alas, me moveré ese día lo sabremos. Brillaré, ese día lo sabré. O sea, todas esas dudas las sabremos. Algunos aspectos se nos han concedido comprenderlos, entenderlos, pero tienes que entender algo. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Si no nos ha dicho a qué altura vamos a llegar, o como declaran algunos, mira, las personas después del rapto se van a mover a la velocidad de la luz, no sabemos. A la velocidad del pensamiento, no sabemos. Eso no fue revelado. ¿Por qué? No necesitamos saberlo. Lo que necesitamos se nos ha sido revelado, nos ha sido revelado. Y aquí vamos a mirar algunos aspectos de cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Versículo 2. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Dice, mira, no te perturbes. Hay gente que se deja perturbar por nuevas filosofías o porque alguien predicó algo. Y entonces yo he escuchado de hermanos, bueno, yo cuando eso todavía no era creyente, que cuando hubo el cambio de siglo, rompieron los computadores porque venía el diablo por internet
y bueno, hicieron una cantidad de, algunos aquí están sentados para vergüenza de ellos, pero se dejaron perturbar y dañaron sus equipos, hicieron una cantidad de, a veces están mirando, de cosas. Hermanos, no podemos dejarnos perturbar por lo que vaya a suceder. Algunos no están durmiendo porque piensan que va a arrancar la Tercera Guerra Mundial ahora con Trump y con la gente en Europa y Rusia y no duermen. No, usted duerma tranquilo porque si arranca la Tercera Guerra y el Señor quiere, nos lleva, y si tenemos que estar, estaremos. No se preocupe por eso. No se deje perturbar. Sabemos algo claro, Cristo volverá por nosotros. ¿Ah? Pero murieron hermanos en la Primera Guerra Mundial, sí. Murieron hermanos en la Segunda Guerra Mundial, sí. Y en casi todas las guerras han muerto hermanos. Pero ellos murieron con la esperanza de la resurrección. Y cuando Cristo venga por la iglesia, ellos también van a estar ahí. Entonces no nos preocupemos por esas cosas. No se dejen perturbar, no se alarmen. Y mira lo que le dice Pablo, aquí hay un regaño. No se alarmen tan fácilmente. O sea, cualquier cosa que leen en internet, alarmados. Ahora, hoy con todo esto de las redes sociales, hay que entender que circulan muchas cosas que son para generar pánico. Entonces, escuchen un mensaje de alguien que nadie conoce diciendo, y fui a la heladería no sé qué, en la heladería echaron no sé qué, y nadie quiere volver a la heladería. No, susto, no salgan a la calle. No hay que alarmarnos tan fácilmente, tampoco ser ingenuos. Hay peligro, sí. Hemos hablado, estamos en época de carnaval, hay una actividad espiritual mucho más fuerte, pero no significa, no, yo no voy a la iglesia porque estamos en carnavales y estos febreros terribles. No, ven, ya trabajar, haz lo que tienes que hacer. El Señor nos guarda, amén. Y si permite que nos lleven, bueno, nos vamos a levantar nuevamente cuando Cristo venga. No se dejen alarmar fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Aquí ya Pablo comienza a señalar otro grupo. Una cosa es el hermano confundido y otra cosa es el falso maestro. Necesito que lo dijeras. Una cosa es el hermano confundido. Una cosa es el hermano que está, ay, Dios mío, ya me dejaron. Ese es el hermano confundido. El hermano que tiene preguntas, el hermano que escuchó algo y se perturbó. ¿Cómo así? Entonces, ¿será que sí tienen razón? Ese hermano perturbado es hermano. Pero aquí Pablo comienza a señalar a otros. ¿Y son quiénes? Los falsos maestros, aquellos que se aprovechan de la debilidad espiritual de algunos creyentes. Son otro grupo completamente diferente. Nosotros con los hermanos confundidos, con los hermanos débiles y con las ovejas que están engañadas, somos amorosos. Con los falsos maestros, estrictamente duros. Tienes que entender la diferencia. Hay gente que dice, no me gusta, Juan, cuando nombras a algún falso maestro así, porque hay que tener amor. No, yo tengo amor por los que están bajo el engaño de ellos, pero con ellos no. Hay que ser duros, denunciarlos. Y vamos a ver que ese es el modelo del Nuevo Testamento, denunciar a los falsos maestros con nombre propio. Aparecen la mayoría de ellos en todas las cartas. Dice así, no les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. Esta gente que estaba diciendo, mira, estaba en éxtasis, orando, y el Señor me reveló que ya se fue la iglesia. Ustedes se quedaron. Una visión. El Señor me mostró, el Señor me reveló. Incluso algunos habían dicho y falsificaron cartas. Diciendo, mira, me llegó una carta de Pablo diciendo, hermano, si leyó esta carta es porque se quedó. No sé si alguno ha visto una película ya vieja de Dejados Atrás, que habla precisamente del rapto de la iglesia, y entonces el pastor de la iglesia que predicaba que venía Cristo dejó un cassette, en esa época era un beta dejó ahí, mostrándole, hermano, si está viendo eso, se quedó. Creo que es un poco cruel, pero sí, como que en caso de emergencia, rompa el vidrio. Si no llegó nadie más a la iglesia, solo usted rompa el vidrio, léalo, hermano, se quedó, era verdad. Así que, bueno, esa gente estaba diciendo, recibimos cartas de Pablo, recibimos cartas de Timoteo, Silas nos comentó que ya, no, esa gente estaba engañándolos, no les crean. Ahora, aquí está hablando específicamente de qué, de la venida de Cristo, pero bien haríamos como iglesia en entender que
mucho de lo que hoy la iglesia cree viene precisamente de esas visiones, de esas revelaciones, de esos nuevos manuscritos. Pura mentira, pura mentira. Lo que necesitamos saber ya está revelado en este libro. Amén. Fuera de esto, amigo, no viene del Señor. Verso 3, no se dejen engañar por lo que dicen, no se dejen engañar. Mira que hay algo importante y es que pone en el hermano la responsabilidad de creer o no creer. No te dejes engañar. ¿Qué significa? Tienes la capacidad ¿para qué? Para refutar el engaño. Tienes la capacidad para refutar el error. Tienes la capacidad para decir, mentiroso. No te dejes engañar. Es lo que está diciendo el Señor acá a la iglesia. No se dejen engañar por lo que dicen. Pues aquel día, es decir, el día del Señor, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, o el hombre de pecado, o el hijo de la destrucción, dicen algunas otras traducciones. Ese día del Señor no vendrá hasta que se dé esto. ¿Aquí de quién está hablando? Del anticristo. Del anticristo como tal. Y el anticristo no va a aparecer hasta la gran tribulación, no se va a revelar hasta la mitad de la gran tribulación. Aquellos que se la pasan haciendo perfiles para ver si Putin es el anticristo, o si Trump es el anticristo, o si Santos es el anticristo, o si quién es el anticristo, era Obama pero ya dejó de ser presidente y era el anticristo porque el primer presidente afroamericano, y se inventa una cantidad de películas. Amados, si tú logras ver al anticristo, te quedaste. No te preocupes por quién va a ser el anticristo. Ocúpate en no verlo. Ocúpate en no conocerlo. Nosotros no tenemos por qué conocerlo. Él se va a manifestar después de que la iglesia haya sido raptada. Después de eso, entonces, ¿qué afán hay ahí? Nada, en lugar de concentrarte en lo que es verdaderamente, ¿qué? Importante. No va a empezar hasta que se manifieste esa gran rebelión contra Dios. Pero yo creo que el orgullo gay es una rebelión contra Dios, sí. Yo creo que el alcoholismo es una rebelión contra Dios. Sí, todo lo que hace el mundo normalmente es una gran rebelión contra Dios. Pero aquí está apuntando específicamente a un acto que fue anunciado en Daniel. Este hombre, después de que se reconstruye el templo en Jerusalén, que se va a reconstruir, se va a sentar allí en el lugar de adoración y va a decir que él es ¿qué? Dios. Y va a reclamar toda la adoración para él. Lo más probable es hacer sacrificios de animales impuros, sí, pero el punto es que va a decir que él es ¿qué? Dios. Eso es lo que está hablando acá. Esa es la gran rebelión contra el Señor, de acuerdo a lo que vemos en los otros profetas. Se exaltará a sí mismo, mira que aquí no lo dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Fíjate que aquí viene este Dios que los traductores no lo ponen con minúscula porque es importante el sentido, porque el anticristo cuando se monte allá no va a prohibir el cristianismo, va a prohibir que todas las religiones del mundo, va a decir al único que adoran es a mí. Eso no ha sucedido en ninguna época de la historia humana. Aún los césares que se creían Dios permitían la adoración a cualquier otro ídolo, siempre y cuando lo tuvieran a él dentro de la colección de ídolos. Ningún otro ha hecho eso. Nadie, ningún. El único que lo va a hacer es el anticristo. Y tú y yo no debemos verlo. Y desde el cielo no sabemos. Y hay gente que me pregunta, ¿yo desde el cielo voy a poder ver cómo se queman? Preocúpate. Mira, va a tocar el ángel la sexta y la quinta trompeta, ahora viene fuego, vamos. Sabía, no, yo no creo que estemos en esa posición nosotros allá, créeme, o sea, pero bueno, si vamos a ver o no vamos a ver, y entonces tengo palco desde el cielo para ver allá, hermanos, eso no nos ha sido revelado, y revisa tu corazón. Bueno, se opondrá todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Es decir, cuando habla cada objeto de culto, es que toda religión, todo lo que la gente adore, todo ídolo va a ser destruido. El único que va a permanecer es Él. Incluso se sentará en el templo de Dios, lo que acaba de decir, eso lo anunció el profeta Daniel, y afirmará que Él mismo es Dios, y aquí vemos Dios con D mayúscula.
Él va a decir, yo soy el creador, yo soy el Dios. O sea, eso no se ha dado en ningún momento. Va a ser un evento único, un evento que va a poder identificarse completamente. Es decir, créeme cuando te digo que cuando esto pase, la gente no va a decir, ¿será que eso es de lo que hablaban? No, eso va a ser claro. No va a haber otra posibilidad porque no ha habido otro momento en la historia de la humanidad en que eso se dé. Versículo 5. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? ¿Por qué Pablo los regañó? Porque ya se los había explicado. Ya Pablo les había predicado eso. Ahora, el punto para nosotros es que el juicio final, el regreso de Cristo, el rapto de la iglesia, son cosas que siempre se deben predicar. Hoy la iglesia ya casi no habla del rapto de la iglesia. Hoy la iglesia ya no habla de la salida para el cielo, ya no habla de la boda del Cordero, ya no habla del regreso de Cristo porque la iglesia está concentrada en el mundo. Ya no se predica de esto y eso es necesario predicarlo. Porque ¿dónde hallo consuelo yo cuando tengo enfermedades, cuando tengo problemas, hermano? Y que eso va a ser temporal. Mi consuelo está en que todo esto es que temporal. Soy peregrino, entonces estoy aquí de paso. Este no es mi lugar, yo voy para otro lugar. Tengo mi esperanza en que así muera, me voy a levantar. Cuando la gente le quitan eso, cuando a la iglesia se le quita eso, ¿dónde tiene que poner su esperanza? Aquí. Por eso es que se la pasan llenando de esperanza aquí, porque no hay esperanza para la vida venidera. Verso 6. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. ¿Qué es lo que detiene la llegada del anticristo? La iglesia, la presencia de la iglesia. Algunos dicen el Espíritu Santo. Bueno, no, porque el Espíritu Santo es Dios, siempre va a estar, por un lado. El Espíritu Santo no puede ser removido de la tierra, porque eso anularía uno de los atributos divinos, que es la omnipresencia. Y segundo, vamos a ver, como lo estudiamos en el seminario que hicimos de escatología, en la gran tribulación se va todavía a observar conversiones. Y toda conversión es obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no va a ser removido. La iglesia va a ser removida. La presencia de la iglesia refrena el mal. Ahora, en un sentido muy, muy lógico, tal vez te ha pasado, espero que te haya pasado, te has dado cuenta que están compañeros de la oficina o están compañeros de la universidad o familiares que no son creyentes y están haciendo algo obsceno y llegas tú y como que se cohíben, se frenan. Tu presencia refrena el mal. De alguna manera tu presencia refrena el mal. Algún hermanito allá ubicado en algún punto del gobierno de alguna manera puede ayudar a refrenar. No hacen el soborno delante. No, aquí está este man. Voy a quitarlo. Toca. Bueno, siempre la iglesia refrena el mal. La iglesia está ahí como barrera. Pero cuando la iglesia sea llevada al cielo, no hay nada que detenga la aparición de este hombre. ¿Sí? ¿Pregunta? Por acá micrófono. Carol. Buenos días. O sea, cuando dice que refrena el mal es con respecto a los verdaderos creyentes. Claro, claro. Porque dentro de la misma congregación incluso pasa, o en las iglesias, por ejemplo, que son de falsa doctrina, o iglesias que están tan contaminadas ahora, por ejemplo, está el hermanito que realmente está consagrado, y llega el hermano y los demás pronto están haciendo ay, llegó el hermano. Entonces, tiene que ser de pronto la clave de que sea el genuino creyente. Claro. O la genuina iglesia. Claro, porque acuérdate que los que nos vamos somos la verdadera iglesia, o sea, la que va a ser raptada no es, como hemos hablado, yo era de Misión Rescate, eso no sirve para nada. De aquí nos vamos los que verdaderamente seamos que creyentes, es decir, el concepto de la separación siempre está, las ovejas de las cabras. Entonces, si tú eres cabra y aquí te pintas de oveja, cuando Cristo venga, nos vamos a dar cuenta que eras una cabra. O sea, eso siempre o sea, va a ser removida la iglesia, que el término iglesia, lo que pasa es que hoy toca hacer la aclaración, como dijo Carol, pero bíblicamente cuando habla iglesia es la verdadera iglesia, o sea, la única iglesia. Hay una sola iglesia que es la de Cristo Jesús en ese sentido, la asamblea de los santos de Dios. Amén. Bueno. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Pues esa anarquía, verso 7, ya está en marcha en forma secreta.
y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Verso 7 nos habla de que aunque el anticristo no ha aparecido, el sistema diabólico ya está en marcha. Entonces ahí es donde sí podemos ver, oye, esta ley es diabólica. Oye, estas decisiones son diabólicas. Esto que están haciendo, estas costumbres son diabólicas. Es decir, solo puede provenir del mismo infierno, eso que pasa. Les he comentado del libro que estoy leyendo, de los mártires de la iglesia, el libro de los mártires y las torturas. Es algo que uno lo lee y dice, es el mismo diablo promoviendo esa forma de tortura tan salvaje, esas persecuciones, esa sevicia, eso que leemos en los periódicos, por ejemplo, de lo que pasó en nuestro país. Tanto grupos guerrilleros como autodefensas, jugando fútbol con la cabeza de sus víctimas, eso es algo diabólico. Eso proviene del mismo seno, del interior de Satanás, o sea, es diabólico. Ese sistema está ahí, pero todavía no estamos con el anticristo. Eso es lo que está diciendo, ese sistema ya está corriendo. Ese sistema está ahí. ¿Y para qué les dice? También para que entiendan que esas persecuciones también provienen del mismo diablo, el mismo enemigo, pero todavía está ¿qué? Refrenado, aunque ya está en circulación. Carol, en el micrófono ya. O sea, cuando se refiere al sistema, quiere decir que se está como formando los engranajes para ese momento. O sea, para el momento que salga, o sea, a la luz el anticristo. Las dos cosas. Por un lado, va a llegar un punto donde todo va a comenzar a ponerse las fichas. Por ejemplo, es que yo no quiero entrar en ese punto, pero si uno analiza los eventos de la gran tribulación, se da cuenta de que tiene que haber un apartamiento de los Estados Unidos del sistema global, que uno puede decir, ¡ah! Trump está rompiendo con la globalización, o sea, puede ser, puede darse, o sea, en el momento tiene que llegar a darse circunstancias políticas que permitan eso. El eje de todo va a ser la Unión Europea, porque allá donde estaba el Imperio Romano, y entonces si Occidente se separa, si Trump, si Estados Unidos se aísla de todo esto, pues todo el eje va a estar en dónde, concentrado allá. Entonces tiene que darse al final un engranaje, pero a lo que hace referencia es que siempre el enemigo ha estado moviendo sus hilos, el sistema de anarquía siempre ha estado corriendo, a eso se refiere. Ahora, en la historia, todo lo que ha pasado cumple, porque cuando Daniel anuncia, acuérdense esto, cuando Daniel anuncia también el juicio, habla de los 4 reinos, o sea, 4 imperios que se dieron como esas fichas, ese engranaje para llegar a lo que va a tener que llegar, o sea que siempre se ha estado moviendo, eso siempre ha estado, pero de manera puntual de decir política y estos gobiernos separados y estas condiciones económicas, sí, los vamos a ver lógicamente cuando nos estemos aproximando. ¿Ok? Bueno, pero dice el versículo 8, la parte B, pero el Señor Jesús, bueno, primero, ese hombre solo se dará a conocer cuando quien lo detiene se ha quitado el medio, es decir, vuelve a hacer referencia a la iglesia como cuerpo de Cristo, va a ser quitada y va a poder manifestarse el anticristo. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca. Esto es algo tremendo porque está diciendo, miren, este hombre va a decir que es Dios, pero el Señor lo mata. Estás tratando, no sé si logro transmitirte lo poderoso de lo que está diciendo aquí la palabra. Este hombre va a prohibir todas las religiones mundiales, se va a sentar en el templo y va a decir, yo soy Dios, y Jesús hace, lo mata. ¿Qué puedes matar tú con eso? ¿Qué has matado tú con el soplo de tu boca? A pronto hablas espantado a alguien si te acabas de levantar, pero matado, no, ¿verdad? No lo puedes matar. Ahora, el Señor con el soplo de su boca mata al hombre que afirma ser Dios creador y que va a tener a todo el globo terráqueo a su disposición. O sea, lo que está mostrando es, miren, hermanos de Tesalónica, no se alarmen, porque aún ese hombre cuando aparezca es nada. Dios lo sigue viendo como lo que lo ve en ese momento según Isaías, los ve como que saltamontes. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Este dice que ya, como quien apaga una vela en el ponqué de cumpleaños.
Y de las que se apagan fácil, hay unas que no quieren apagarse. Bueno, esa sí se va a apagar fácil. Y lo destruirá con el esplendor de su venida. Uno dice, bueno, lo que lo mata y lo destruye, vuelve a hacer referencia a juicio y condenación. Juicio y condenación es lo que nos viene hablando. Entonces lo mata, le quita ¿qué? La vida, pero lo arroja en ese sentido también a destrucción. De hecho, se nos dice, estos son los dos primeros huéspedes, van a ser arrojados vivos al infierno. Una cosa, no sé cómo se va a dar, no preguntemos detalles porque no lo entendemos. El Señor tal vez les da el cuerpo ahí, se los transforma y los envía para que sufran allá. Van a ser arrojados al infierno tanto la bestia como el falso profeta. Pero bueno, aquí no se nos habla del falso profeta, sino de la bestia. Bueno, se nos acabó el tiempo, 9:29 ya. Entonces quedamos para el versículo 9. Terminemos diciendo que lo va a destruir con el esplendor, con la majestad del regreso de Cristo. Es decir, cuando Cristo venga, con esto cerramos, no va a venir como el cordero manso. Cristo no va a venir como el siervo sufriente. Cristo va a venir en gloria, poder, esplendor y majestad. Así que todos van a tener que doblar sus rodillas.